El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice la bendita palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 40. Versión Reina Valera 1960. Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, sábado 12 de marzo del año 2022. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabía usted que cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, eso produce un fuego, un deseo, un anhelo por las almas perdidas? Y nuestro anhelo es predicarles, nuestro anhelo es orar por ellas, nuestro anhelo es ganárnoslos para Cristo. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, algo sucede. Yo recuerdo las largas caminatas que hacíamos por allá en el Putumayo, en esas selvas del Putumayo, cuando presté mi servicio militar. Eran caminatas de horas. Y cuando llegábamos así a esos árboles así que hacían sombra, entonces decíamos: vamos a descansar aquí una hora, media hora. Y en ese lapso recuperábamos fuerzas, nos hidratábamos y estábamos cerca a una molla, que era un asidero de agua. Algunos nos bañábamos, nos refrescábamos ahí. Bueno, ahí descansábamos.
Pero lo cierto es que cuando retomábamos el camino, no estábamos iguales que como cuando llegamos. ¿Sí me hago entender? Cuando llegamos allí veníamos insolados, cansados, sudados, fatigados. Pero cuando salimos de ese lugar, debajo esa sombra de ese árbol, salíamos recargados, diferentes. Así son estos espacios. Usted no puede decir que lleva 2 años conectándose bajo la sombra del Omnipotente y que no ha pasado nada. Algo tiene que haber sucedido en su vida, mi querido. Algo debe haber sucedido. Por lo menos a manejar redes sociales. Por lo menos a manejar las redes virtuales. Y uy, ya puedo meterme a Facebook, ya me puedo meter a Facebook, ya me puedo meter a Google. Por lo menos eso, hermano. Algo tiene que haber pasado. Porque, hermano, cuando venimos a este espacio no es simplemente para entretenerlo a usted. Algo tiene que suceder en nuestras vidas. Esto tiene que traspasarnos. ¿Sí me hago entender? Que no sea, esto no es un programa. Esto no es un programa de consejería ni de la señorita Corazón. Aquí es donde venimos a estudiar la palabra, venimos a la presencia del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando salimos de este lugar, algo tiene que haber sucedido en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Espero que sí. Entonces ese era Felipe el Evangelista. Felipe era un hombre que tenía hambre y sed por las almas, fuego en el corazón. Pero eso no era de gratis, eso era un hombre de Dios que buscaba presencia de Dios. Y que asimismo Dios, ¿se acuerda que decíamos antier que era un hombre sensible a la voz del Señor? ¿Dónde se vuelve el corazón sensible? Pues precisamente ahí, bajo la sombra del Omnipotente, precisamente ahí en la presencia del Señor, el Señor nos va haciendo dóciles, sensibles, nos da discernimiento para entender, para comprender cuáles son sus directivas, qué pide Él de nosotros, qué quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Todo eso sucede allí en la presencia del Señor. Los tiempos de oración, algo sucede. Puede que el Señor no nos responda a los pedidos que hacemos, pero algo sí sucede en quien ora. ¿Sí sabía usted que Dios está más interesado en quien ora que muchas veces en lo que ora? ¿Sí me hago entender? Espero que sí. Muchas veces el Señor está más interesado en hacer en usted que en darle lo que usted le pide a Él. No porque su pedido no sea importante para Él o que nuestro pedido no sea importante para Él, pero Él está más interesado en el siervo que en el mismo servicio del siervo, porque es que es el Señor definitivamente quien lleva a cabo su obra a través del siervo. ¿Sí me hago entender? Entonces a veces nosotros pensamos que le hacemos favores al Señor o que venimos a buscar manipular a Dios con estos espacios y decirle: Señor, ya oré, ahí estoy todas las mañanas juiciosito, no me pierdo mensaje de los que dan allá esos pastores, allá todas las mañanas estoy juicioso y tomo notas, pero algo tiene que haber pasado en usted, algo debe haber despertado el Espíritu en usted. Espero y aspiro que así sea y oro al Señor porque así sea, que no estemos simplemente aquí entreteniéndolo. Bien, ya después de esa pequeña reflexión y exhortación, con todo respeto, entremos en materia. Dice el versículo 29, vamos a ver qué pasó en ese encuentro, en esa cita divina entre el siervo de Dios Felipe y el etíope. ¿Qué pasó? Pues lo primero que vemos una vez más, que Felipe era sensible a la voz de Dios. Felipe era sensible a las directivas de Dios, a lo que el Señor le iba indicando. Recuerde que la iglesia en Samaria estaba naciendo, estaba floreciendo. Y él hubiese podido quedarse allí como buen evangelista, decir: estos fueron los que yo me gané para Cristo después de que les prediqué, mire, se están convirtiendo, se están bautizando, y estos son míos, estos me los dio Dios y ahora los voy a pastorear yo. Pero recuerde que el Señor inmediatamente le dijo: vete hacia el sur y vaya por donde yo le voy a ir indicando, por el camino, por allá, por ese lugar desértico, así para que vayan, porque le tengo una misión. ¿Y Felipe qué hizo? Inmediatamente salió para ese lugar. Era un hombre sensible a la voz del Señor. Y eso no se daba de gratis. Quiere decir que el hombre era un hombre de búsqueda. Todas las mañanas se conectaba bajo la sombra del Omnipotente. Así que el hombre era sensible a la voz de Dios. Algo sucedía en él. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículo 29. Así que esta vez el Espíritu hablaba directamente a este siervo obediente, que se hallaba en un lugar ahora solitario. Se le había dicho que se fuera por allá para la región de Gaza, la Gaza desértica. Oiga,
después de estar allá en Samaria, viendo cómo florece la iglesia, viendo cómo la están pasando bueno allí, cómo está prosperando la obra de Dios, y después lo saca de ahí y lo manda a un desierto donde no hay nada, donde literal era un peladero, un desierto, no había nada, y allá lo manda el Señor. Oiga, a veces el Señor ora así de maneras distintas. Él a veces ve que estamos como muy acomodaditos y nos manda por los desiertos para desacomodarnos, para hacernos sensibles a su voz, para que le busquemos con mayor intensidad, para que reflexionemos. Pablo lo dijo, en el día bueno, cante alabanzas, mi hijo, pero en el día malo, considera, o sea, reflexiona. Ahí el Señor nos permite esos desiertos, es para eso, para ser más sensibles. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué pide? Pues está Felipe aquí, en el desierto, y sin saber aún mejor, el porqué del Señor lo había mandado allá, ese peladero, todavía no había entendido, pero él vio a lo largo o al frente o atrás, no sé, pero algo vio que venía una comitiva, y la comitiva era nada más y nada menos que del eunuco, que se acercaba allí, venía un carruaje, una comitiva, algo estaba sucediendo, y la voz que escucha Felipe inmediatamente le ordena que se acerque a ese carro, a ese carruaje, y al obedecer, Felipe se da cuenta de que el potentado etíope, digámoslo así, está leyendo el libro, el rollo en ese caso, de Isaías. Así que con la confianza de aquel siervo que se deja llevar y guiar por el Espíritu Santo, Felipe de una entra en conversación, preguntándole si entiende lo que lee. ¿Sí nota cómo es el Espíritu Santo? Hay que ser muy sensibles a eso. Ya lo dije en días anteriores. A veces nos perdemos lo mejor de Dios, el obrar de Dios. En nuestras vidas Dios nos quiso usar, pero estábamos tan distraídos y tan preocupados en nuestros asuntos que no fuimos sensibles a lo que el Señor nos estaba diciendo. ¿Cuántas veces el Señor te habrá dicho, ore por ese vecino, ore por ese joven drogadicto, vaya, visítele, háblele de mí? No, o a veces simplemente, Señor, viene alguna persona con problemas y nos dice el Señor, escúchelo, no le diga nada, atiéndalo. ¿Sabía usted que la mejor conversación es estar en silencio? A veces nosotros como cristianos somos muy afanados y queremos inmediatamente, cuando nos cuentan un problema, inmediatamente queremos atacar con el evangelio. Es que mire, Escuche. Predicar no es simplemente ir a hablar, también es escuchar a las personas cuando le cuentan sus problemas, sus situaciones. Ahí nomás usted ya tiene herramientas para orar. Cuando el Señor permite que alguien le cuente a usted algo de su vida, cuando le abra su corazón, no es otra cosa más que el Señor le está mostrando a usted por qué debe orar por esa persona. Se lo digo yo desde la experiencia como evangelista también que he sido. Yo he tenido la oportunidad de ir a compartir el evangelio y a veces simplemente escucho a las personas. Y hay personas que inclusive lo atacan a uno, le dicen, es que esos evangélicos, Yo simplemente los escucho, yo no me pongo a defenderme. Así, no, es que mire, no, escucho. Y después de que los escucho y ya les dejo que se desahoguen, lo único que les hemos dicho es, ¿le gustaría que ore por usted? Y las personas, bueno, y de un momento a otro hemos tenido unas experiencias tan bonitas con personas así, porque resultan diciéndonos, oiga, yo no sé cómo lo dejé entrar a mi casa a usted. Y así tenemos bastantes amigos, varios, no bastantes, pero por lo menos varios amigos y experiencias bonitas simplemente con escucharlos. ¿Por qué? Porque la persona está cargada, la persona está resentida, hasta con Dios. Y qué bueno cuando nosotros prestamos nuestro oído, esperamos que la gente nos hable y le atendemos su situación y después inclusive tenemos herramientas, como dije, para orar por ellas. Entonces mire que eso es ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando vaya a hablarle a alguien del Evangelio, porque nosotros somos especialistas. Mañana voy a ir a visitar a mi familiar, venga a ver qué palabra le doy. Y llegamos y le apagamos el radio, le quitamos los cuadros, le apagamos las veladoras y aquí, no hermano, así no nos ganamos ni una pulga. Al contrario, nos volvemos fastidiosos y no nos quieren ni ver. Escuche, sirva al Señor, sírvale a las personas y verá, sírvale.
sírvale. Cuando le pidan un favor, procure hacerlo. Y si no le dan las gracias, hágale otro favor. De esa manera se van abriendo puertas. Entonces vemos aquí que Felipe está muy sensible a lo que el Señor está haciendo. Lo mandó por allá a un desierto, a un peladero, pero ahora ve que un carro se acerca, un carruaje, una comitiva. Y escucha la voz del Espíritu que le dice, acérquese, acérquese a ese carro. El hombre se acerca y cuando se da cuenta, ve que hay allí el importante que llevan ahí, que es el etíope, lo ve que está leyendo Isaías. Inmediatamente Felipe, en esa sensibilidad, inmediatamente le pregunta, ¿entiende lo que está leyendo? Y el espíritu humilde y sediento también de este lector aquí, por eso se llaman citas divinas, se deja ver ese espíritu humilde del que está leyendo allí. ¿Por qué? Lo vemos en su respuesta, que más fue una pregunta. Dice, ¿y cómo podré entender? Dice el eunuco. ¿Cómo podré entender si alguien no me enseñare? ¡Oh, qué puerta que se abrió! ¡Qué portón! ¡Qué portononón! Nosotros que enseñamos, qué bueno que la gente nos diga, vecino, ¿será que usted me puede enseñar discipulado? Vecino, ¿cuántas, hermano? Ya le he dicho varias veces, cuando se abra esa puerta, hermano, si usted necesita material, se lo damos. Le damos la cartilla de discipulado, le decimos, tome, hermano, vaya, trabaje, y no le cobramos, hermano, para que vaya y haga la tarea. Espero, hermano, que esté siendo sensible a eso. Así que después de esa pregunta, acto seguido, invita a Felipe, oigan esto, invita a Felipe a que se suba al carro y que se siente a su lado. Y ahora, la pregunta es, ¿de quién está hablando el profeta? Que es la pregunta que le va a hacer el etíope. ¿De quién está hablando el profeta? Versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego, miren esto, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Bien, el capítulo 53 de Isaías, que es lo que está leyendo aquí el eunuco, es la consumación, óigame bien, de varias profecías sobre el siervo de Jehová, dispersas por los capítulos anteriores de la misma profecía de Isaías. Empezando por allá en el capítulo 42 de Isaías, comienza diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, hablando de Jesús, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿Sí nota? Israel, en ese caso, era el siervo. ¿Quién era el siervo? Israel. Israel era el siervo de Jehová para mantener un testimonio vivo de Dios en medio de naciones paganas. Dios había escogido o creado esta nación de Israel con ese fin, de que las naciones conociesen que había un Dios en los cielos y en la tierra, el creador de todas las cosas. Esa era la finalidad de escoger al pueblo de Israel, para que las naciones paganas pudiesen ver que hay un Dios en los cielos. Y la nación de Israel, como lo bien lo llama Isaías en este caso, el siervo de Jehová, está hablando de esa nación, de la nación de Israel, para que debería testificar acerca de su Dios y que debería recibir y transmitir. Oiga, recibir, los profetas recibían el mensaje de Dios, pero a la vez lo transmitían. Y con una bendita promesa de que la consumación, de una consumación mejor, de que esa promesa que estaba plasmada en las escrituras, como en este caso de Isaías, pues se iría a cumplir más adelante por medio de un Mesías, es decir, del verdadero siervo de Jehová. Pero la nación, a quien se le llama también siervo, la nación de Israel en su totalidad no había cumplido su misión, aunque nunca faltaba el testimonio de un remanente fiel, en el caso de los profetas, de almas que eran piadosas. En medio de una nación que endurecía su corazón a Dios, había un remanente pequeño.
y en este caso una vez más los profetas, y en este caso una vez más Isaías, quien está empezando a profetizar de que Dios había escogido a la nación de Israel como su siervo, pero este siervo había sido infiel. Sin embargo, era sombra y figura del siervo realmente del Señor que sería fiel y que vendría, y que, como bien dice en Isaías 42, he aquí mi siervo, hablando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto en él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Como el siervo de Israel, o perdón, de Dios, en este caso Israel, había sido infiel. De hecho, Israel era la esposa del Señor. ¿Dónde se consumó, digámoslo así, ese matrimonio entre Israel y Dios? Porque Israel era la esposa del Señor. ¿Sí sabía usted? Israel era la esposa. ¿Dónde se consumó ese matrimonio? En el monte Sinaí, cuando el Señor les entrega sus leyes morales a través de Moisés y le dice: vaya y dígale a mi pueblo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un matrimonio allí, pero esa novia o esa esposa fue infiel a la nación de Israel. Que eso se dará, que la reconciliación total se dará por allá en Apocalipsis, cuando Israel volverá, la esposa volverá a su esposo y decirle: sí, perdóname, esposo mío, te he fallado, y el esposo la recibirá. Ejemplo de eso lo tenemos en Oseas. Pero no es el tema. Sin embargo, lo que quiero poner acá es que el Señor había escogido a la nación de Israel como su siervo, pero ese siervo, una vez más, fue infiel. Ahora el Señor, a través de ese remanente pequeño, en este caso, de hombres piadosos como los profetas, ahora está dando luz a que vendrá un verdadero siervo. Israel finalmente no pudo dar testimonio a las naciones del Dios que la había escogido. Entonces Dios va a enviar un siervo, como dice en el capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Lo que no pudo hacer Israel, lo va a hacer el Señor, o lo hizo el Señor a través de su siervo. ¿Quién? Pues Jesucristo. Así que de eso es que está hablando aquí el capítulo 53, ante la pregunta del eunuco. ¿De quién está hablando este? ¿De él mismo, del profeta mismo? Es decir, Isaías está hablando de él o de otro. Entonces eso es lo que hay que resolverle al eunuco. Esa es la tarea que tiene aquí Felipe para resolver. Así que había esa promesa, y aunque la nación de Israel una vez más había fallado, pues no faltaba el testimonio. Ahora, otro siervo. Isaías va a hablar de otro siervo que toma el lugar del siervo infiel que fue Israel y que ministra con humildad, pero por fin lleva a cabo una obra con éxito triunfal. ¿Sí me hago entender? Es un siervo humilde, pero a la vez victorioso. Entonces, ¿qué sucede? Permítame leer rápidamente aquí Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12. Permítame leer. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta porción subraya los profundos sufrimientos que el siervo padece por amor a su pueblo, y que comenta tristemente el hecho de que este pueblo le haya rechazado. Muy pocos, y casi que ninguno de los judíos, podían coordinar muchas de estas profecías de un Mesías que había de reinar gloriosamente con este lamento. Era imposible, mezclado allí con acentos triunfales del siervo que padecía. El siervo sufriente hablando de triunfo. Esto la mente judía no lo podría soportar. Por eso cuando Jesús vino, decían, no, pero Judas. Cuando el Señor empieza a lavarle los pies a Judas, Judas dice, no, este no es el rey. Este no es. Gano más vendiéndolo. Y apresuró su decisión de ir a entregar al Señor. Si nota, era algo, por eso chocaban los judíos, no compaginaban, porque ellos esperaban un Mesías triunfante, que viniera en caballo de guerra, derrocar al imperio romano. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías político que trajera justicia social. Ahorita mañana 13, cuando vote, que trajera justicia social a la tierra. Pero el Señor les mandó fue un siervo sufriente. Ellos no, ¿cómo sí que el hijo de...? No, eso chocaba con la mente judía, hermano querido. Así que la pregunta una vez más de el eunuco, ¿de quién está hablando esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Hasta el día de hoy algunos contestan que es el siervo de Israel, o que el siervo más bien es Israel, o que el profeta mismo se identifica con los dolores de su pueblo. Pero el Señor, al hacer la aplicación a sí mismo, señala la ceguera de quienes no habían comprendido todavía que era necesario que el Mesías padeciera tales cosas antes de entrar en su gloria. No hay gloria sin cruz. Y el Señor mismo, hablando de él mismo y de la ceguera, de la necedad de su pueblo, les dice por allá en Lucas, que lo narra es el mismo escritor del libro de los Hechos. Lucas 24 dice en el versículo 25, hablando de Jesús, hablándole a su pueblo, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Así que, aleccionados los discípulos por su mismo maestro, los discípulos aprendieron bien esta lección y citaban a menudo la gran profecía de Isaías 53, la que acabo de leer, que de hecho prácticamente era la cantera de conceptos, óigame bien, para la formulación ahora nuevo testamentaria de la doctrina de la muerte expiatoria y vicaria, es decir, unos juicios amañados del Cristo. Ellos están abriendo la puerta
prácticamente acerca de lo que está diciendo en Isaías 53, se abre la puerta para el Nuevo Testamento a hablar acerca de ese Mesías que se cumple en la profecía. Por eso hemos dicho que los evangelios son son la manifestación del Redentor, que el Antiguo Testamento son la preparación para la venida del Redentor y los evangelios nos hablan de la manifestación de ese Redentor. ¿Sí nota? Ellos están hablando precisamente del hecho de todos esos conceptos que ellos mismos tienen para esa formulación que está en el Nuevo Testamento, de la doctrina de la muerte expiatoria y vicaria de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro también habla de lo siguiente, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí nota cómo están las dos orillas? El siervo sufriente, pero a la vez triunfante. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2? No lo podemos dejar escapar. Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí nota? El Nuevo Testamento ya está dando luz a lo que en el Antiguo Testamento no entendía. ¿Cómo sí que un siervo sufriente y triunfante? Pues ellos están dando por sentado, Pablo, Pedro, están dando por sentado en sus escritos de que ese siervo sí fue sufriente, pero a la vez traería victoria, no solamente sobre él, sino sobre la raza humana y para todo aquel que cree en Cristo. Así que el texto de los versículos que acabamos de leer del libro de los Hechos 8, es decir, el versículo 32 y 33, corresponden aquí, estos dos versículos especialmente, a la versión alejandrina o septuaginta de una parte de Isaías 53. Mira lo que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y en Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Según la numeración de nuestras versiones, que se basan sobre el texto masorético, es decir, el texto hebreo, lo que explica ciertas diferencias verbales, de todos modos, el original ofrece dificultades, algunas dificultades aquí a los traductores, aún tratándose aquí, aún del mismo texto original, es decir, el hebreo. Sin embargo, podemos suponer que Felipe hiciera referencia también a estos versículos 4 y 6 del mismo capítulo 53, donde dice a propósito, o lo hizo más bien a propósito, para de alguna manera explayar el tema y darle más explicación aquí al eunuco. Él dice en Isaías 53, versículo 4 y 6, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué está explicando Felipe? Sí, que él fue un siervo sufriente, ¿pero por quién? Él dice por nosotros, dice, pero nosotros lo rechazamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que, arrancando de allí, arrancando de allí, es donde él empieza a predicarle de Jesús, a explicarle quién es ese siervo, qué vino a hacer y por quién vino a sufrir y qué fue lo que vino a hacer y cuál es la victoria. Entonces empieza a predicarle desde el versículo 34, dice, respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Todo el incidente es notable, es un notable ejemplo aquí
de las operaciones y de las providencias y las direcciones que está dando el Señor y la guianza que el Señor le está dando a Felipe. Pues no podemos imaginarnos una porción más apropiada, más apta para la presentación de Jesús como Salvador. ¿Sí nota? Que esta es la porción indicada de Isaías 53, la que leía anteriormente, es la que leía prácticamente el etíope en este preciso momento en que Felipe se acerca al carro. Eso es lo que él está leyendo, porque lo vemos reflejado en su pregunta. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro? El siervo de Dios estaba bien preparado aquí para contestar la pregunta al etíope. ¿Sí ve que por eso es que toca estudiar Biblia, hermano? Porque la gente hoy no come entero. Y hay que darle respuestas a la gente. Felipe no se puso a titubear. ¡Ay, se me quedó la Biblia en Jerusalén! ¡Ay, ahora yo qué hago! Felipe tenía que estar muy bien preparado. El Espíritu Santo lo llevó, lo guió, lo dirigió. Pero había una tarea que hacer. ¿Cuánta gente está hoy en día, hermano, de aquí para allá, que necesitan una vez más que se le explique? Por eso en nosotros la inquietud es de estudiar libros. No de darles devocionales. Los devocionales son bonitos, hermano, pero eso es una pomadita y para el dolor. Ir a la profundidad de las aguas. Llevar a la gente a que vayan allá a la profundidad de las aguas, porque eso es lo que realmente transforma y ministra. ¿Sí me hago entender? Ese es nuestro anhelo de predicar, de no solamente predicar, sino enseñar, ir a la escritura, ir a la profundidad de las aguas. Cuando usted ve el mar por encima, lo ve muy bonito, pero cuando usted mete la cabecita allá, uy, yo que tuve la oportunidad de hacer snorkel por allá en las Islas del Rosario, eso es muy hermoso. Cosas que no se ven a simple vista. Así es la palabra del Señor. Cuando la profundizamos, hay cosas insondables que no es solamente para volvernos cabezones espirituales, sino que eso ministra. Por eso dije que cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, algo debe suceder en nosotros. Así que, ¿qué porción más indicada que esta? El siervo de Dios estaba bien preparado para contestar la pregunta del etíope. El profeta no hablaba de sí mismo, sino de otro, del Mesías que había de venir para sufrir la condena del pecado del hombre con el fin de librarle y de salvarle. Hacía muy poco tiempo que se había consumado el sacrificio del Cordero de Dios. Eso estaba fresquito. Estaba ya ese Cordero que había sido mudo ante sus trasquiladores. Ese sacrificio de ese Cordero que era una entrega voluntaria a la muerte. Tal vez en Jerusalén todavía estaban, o allá en el monte Gólgota todavía estaban los pedazos de madera que se habían llevado allí para crucificarlo no solo a Jesús, sino a los que estaban con él. Tal vez estaba allí todavía fresca el evento que había acabado de suceder. Aún vivían miles de personas que habían presenciado como testigo de primera mano un aspecto u otro del drama que se estaba viviendo, que se había vivido allí en Jerusalén. Y por eso el evangelista, con fuego verdadero de evangelista, con hondos deseos por el alma del que escucha la palabra, del que tiene sed por la palabra, lleno de amor por aquel que había muerto por él, es decir, Jesucristo, Felipe predica de Jesús, no predica de otro. El Cordero de Dios que llevó y quitó el pecado del mundo. De ese es que va a predicar Felipe. Por eso, hermano querido, hay que predicar algo con convicción. Cristo te ama. ¿Y por qué te ama? ¿Por qué me ama? Porque lo dice Juan 3:16. Lo dice Juan 3:16, sí, por cierto que sí. O porque te sabes amado, perdonado, justificado, redimido por la sangre de Cristo, y eso es lo que predicas. Uno no puede hablar de algo que no está aquí adentro, hermano querido. Así de sencillo es. De algo que corra por las venas. Uno no puede hablar de eso con convicción. Hay que hablar, la gente necesita respuestas. Y Felipe no estaba simplemente hablándole de Isaías 53 del siervo sufriente, de algo que se había aprendido. No, eso lo estaba viviendo él. Lo estaba viviendo él había experimentado
que el Salvador, el que había muerto allá en Jerusalén, ese siervo sufriente, ahora le había dado la victoria a él a través de la resurrección del siervo sufriente. Y por eso él era victorioso. Y por eso la sed, el hambre de ir, de ser sensible al Espíritu Santo, de dejarse guiar y de ir a esas almas que están sedientas de respuestas acerca de Dios y de explicarle y de decirle y de entrar en conversación y decirle, ¿entiendes lo que lees? Ven, te lo explico. Y qué bueno que nosotros como iglesia fuéramos así. Vecino, ¿entiende? Vecino, venga, le explico. Venga, compañero de trabajo. Venga, amigo, le explico. Qué bueno que podamos compartir de la palabra del Señor. Por eso son las herramientas que Dios nos está dando aquí a través de estos espacios. Para poderlos transmitir a otros, a este mundo que está lleno de preguntas, de interrogantes y no encuentran respuestas en nada, mi querido. En nada, ni en ninguno, solamente en Cristo. Así que, lleno de amor, Felipe, por aquel que había muerto por él, Felipe le predica de Jesús. Y había sido, y más adelante, de ese siervo que él está hablándole al eunuco, ese siervo que había sido arrebatado, digámoslo así, de entre los hombres por la perversión de la justicia de Roma, pero que de todo o por todo fue determinado por el determinado consejo, valga la redundancia, todo fue manifestado por el determinado consejo de Dios mismo, es decir, Dios mismo había determinado que fuese de esa manera, pero también el Hijo, es decir, también por la voluntad, digámoslo, de la víctima del Cordero, con el fin de que hubiera otra generación salvada, fruto de su trabajo, de la angustia de su alma, como lo dice en Isaías. De eso le está explicando Felipe al etíope. Entonces mire lo que dice el versículo 36, mire la reacción. Y inmediatamente el eunuco cerró el rollo y lo botó por la carretera. Dijo, no, esto no me sirve, no, ahora sí me dejó más enredado. No, mire lo que pasó. A continuación, cuando se le explica la palabra del Señor a las personas, ¿qué sucede? Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, miren el testimonio que está dando, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La frase aquí, y yendo por el camino, puede significar horas de estudio, horas de explicación de Felipe explicándole, porque empezó desde Isaías, imagínense todo lo que tuvo que explicarle, horas de explicación, de exhortación, por medio de las cuales el eunuco, hombre inteligente, se debe suponer eso, pudo aprender allí los hechos, las doctrinas más importantes de la fe cristiana. El hombre ya la tenía clara. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí nota? Es la palabra de Dios lo que va a convencer al pecador, ya lo hemos dicho en otros momentos. Es el elemento que el Espíritu Santo tomará para convencer al pecador. A pesar de la brevedad de la narración que tenemos aquí, no cabe duda de que hemos de entender que el etíope manifestaba una verdadera fe. Había una inquietud en él, apoyada sobre quién esa fe, sobre la persona de Jesús, sobre la persona de quien decía, ¿quién será de quién se está hablando aquí? ¿De el mismo profeta o será de otro? Ya tenía claro que era de otro, y ese otro era el siervo sufriente, el Mesías del Señor, Jesucristo mismo, y empieza a creer aquí. En su respuesta dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí nota? Esas son declaraciones de alguien que la tiene clara. El eunuco la tiene clara. Ahora apoya su fe sobre la persona de Jesús, presentada aquí en este caso a través de la
predicación de Felipe. ¡Qué tremendo eso! Él sabía que el bautismo era la señal exterior que daba a conocer la entrega interior del ser a Jesús el Mesías. De modo que al llegar la comitiva, digámoslo así, a un oasis en el desierto, porque están en un desierto, pero hay agua. Cuando llegan a ese oasis, digámoslo de esa manera, pregunta inmediatamente, ¿qué impide? ¿Qué impide entonces que yo sea bautizado? Y quizás su condición de eunuco había impedido el bautismo como prosélito judío. Recuerde que viene de Jerusalén, viene de adorar al Señor en Jerusalén, pero ni la religión judaica, ni los fariseos, ni los saduceos, ni el Sanedrín, nadie le pudo resolver el problema espiritual y moral que traía el eunuco. Iba de regreso para Etiopía con sus vacíos, pero ahora cuando Felipe es usado aquí por el Señor, ahora sí ya la tiene clara, ahora dice, ya entiendo, ahora sí que entiendo. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya entiendo que la manifestación del bautismo es la manifestación exterior, el testimonio exterior de lo que está pasando en mi interior. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira que hay un charquito, metámonos ahí. Porque tal vez muchas veces había sido rechazado aún en el mismo seno del judaísmo allá en Jerusalén. Pero en el reino de Dios manifestado en Cristo no había nada que impidiera que pasara por las aguas del testimonio con tal de que creyese. Por eso Felipe le contestó, si crees de todo corazón, puedes. A lo que el etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? A renglón seguido, entre el evangelista y el recién convertido. ¿Qué pasó ahora? Versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió triste, aburrido su camino. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. De nuevo nos sorprende aquí la pronta separación del evangelista de la persona a quien le había acabado de predicar o de quien había acabado de recibir la palabra por medio de su predicación. En el caso de los samaritanos eran muchas las personas que le había tocado dejar allí. Y en este caso es igual. ¿Sí nota cómo el Señor está obrando en Felipe? Se convirtieron en Samaria y tan pronto se convirtieron, quite de ahí. Se convirtió el eunuco, ya se bautizó, quite de ahí. ¡Qué tremendo! La forma como el Señor está usando a Felipe. Así que ya que se espera que Dios siga obrando para la confirmación del recién convertido a la fe cristiana. Pero será por medios que Él escoja. A pesar de la ausencia en este caso del evangelista. El evangelista no estaba ahí para hacer el seguimiento, para decirle, abre la boquita, Juan 3:16. No, hermano querido. Mire el Señor cómo obra, ¿sí nota? Así que Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor y siguió su labor de evangelista en los pueblos de la costa de Cesarea, como bien se nos dice, donde al parecer estableció allí su hogar. Pues le hallamos allí con hijas mayores por allá en el año 57. ¿Dónde está eso? En Hechos 21. Hechos 21 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El nuevo convertido, es decir, el eunuco, no lloró por la ausencia de su guía, de su líder, de su pastor. No dijo, ay, se nos fue el pastor, ahora no oran por mí, ahora qué hago, ay, ahora ya qué hago, no está el pastor, no está el líder. Miren esto tan interesante, mi querido. ¿Sí nota? Hay que depender personalmente de Cristo.
Depender, no le botemos chicharrones a otros, hermano. Hay que depender personalmente, hay que provocar esos espacios donde sea usted y el Señor. Sin querer decir que no, que oremos unos por otros y que se necesita que sí, que nuestros pastores nos monitoreen, nos mentoreen, nos guíen, nos dirijan. Claro que sí. Pero no dependa, hermano. Jorge es tu pastor. Jorge es tu pastor. Todo te faltará. Todo te faltará. Pero si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Así que el eunuco sigue gozoso su camino y se fue a su tierra, hacia Etiopía. Y sin duda, quiere decir algo aquí interesante, esa palabra gozoso, sin duda había experimentado el poder del Espíritu Santo, quien manifestaba ya ahora su alegre fruto. Es decir, una de las características del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Ahora se está reflejando en este que está recién convertido. Quiere decir que ya tenía el Espíritu Santo por el gozo que reflejaba. Dice Gálatas, ¿cuál es el fruto del Espíritu? No los frutos, el fruto. Características del fruto de ese Espíritu Santo son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Estas características no es otra cosa más que el carácter de Cristo que Cristo quiere replicar en usted y en mí todos los días. Eso es lo que está trabajando. El que comenzó en nosotros esta buena obra la va perfeccionando cada día en nosotros. Mire cómo inmediatamente iba reflejando que realmente llevaba el Espíritu Santo por el gozo que llevaba. Si nota, eso no era ni del eunuco, eso no era de él, eso era fruto del Espíritu Santo que estaba empezando, o manifestaciones del Espíritu Santo que estaban empezando a ser reflejadas en el eunuco. Que Dios nos ayude. Déjese usar por el Señor una vez más, ese es mi reto. En eso lo quiero, déjese usar por el Señor, sea sensible a la voz de Dios en esa universidad joven, en ese colegio, en ese vecindario, en ese lugar de trabajo. Ay, es que aquí no hacen nada, es que aquí hay una necesidad. Hermano, si usted ve la necesidad, hermano, es porque el Señor se la está mostrando para usarlo a usted, para suplir esa necesidad. ¿Sí me hago entender? El Señor nos quiere usar donde estamos. ¿No dice que nos puso como luminares en el mundo? Para que alumbremos, para que seamos luz, seamos sal. Es que en esta iglesia no me dan la oportunidad, allá son más envidiosos, no le dan la oportunidad a uno de hacer nada, ellos no quieren soltar el ministerio, no hay quien los tumbe de ahí. Yo quiero hacer algo para el Señor, pero no me dejan. Hermano, obra es lo que hay. Y la obra del Señor no está en las cuatro paredes, la obra del Señor está afuera, la necesidad está afuera. En la iglesia finalmente todos somos santos, 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 y con alitas y con aureola, mano. Afuera es donde está la necesidad. Allá donde usted está, parado, una vez más, en el metro cuadrado, donde estamos parados, ahí donde toca ser sensible. Señor, úsame aquí. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Por quién tengo que orar? Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta mañana. Mira tanta necesidad, bendito Señor, Dios de la gloria, que hay a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque tú no sembraste a Felipe en un solo lugar. Tú eres especialista, Señor. Él era el evangelista. Su misión era llevar la palabra y váyase para otro lugar a seguir llevando la palabra. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor Dios de los cielos, a ser sensibles a lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Como iglesia, Padre amado, hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Hay tantos hogares necesitados, tantos jóvenes, Señor de la gloria, destruidos por las drogas, tantos hogares disfuncionales, tantas mujeres maltratadas, tantos hombres, Señor Dios de la gloria, Padre amado, desesperados. Hay tantas situaciones, Señor, a nuestro alrededor en las cuales tú nos quieres usar. Pero también te pedimos perdón porque tristemente a veces hemos limitado lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros en el metro cuadrado donde estamos parados, Señor. Porque ponemos miles de argumentos, prejuicios. Yo no puedo, eso no es para mí, yo no estoy autorizado, que venga el pastor, que vaya otro. Y nos perdemos, Señor de la gloria, lo que tú querías hacer. Señor, ¿cuántas veces, Padre amado, has querido usar de nuestras vidas?
en ese lugar donde estamos, Padre amado, con una palabra sencilla, con un abrazo, con una palabra de aliento para alguien, bendito Señor. Es que no necesitamos ser tan teólogos, Padre amado, Dios de la gloria, para ser instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos, bendito Señor, a ser sensibles y a permitir que nos uses, Padre amado, para suplir las necesidades que nos rodean. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Bendigo, Señor, a mis hermanos y que, Señor, Dios de la gloria, pueda haber esa sensibilidad, esa docilidad en el corazón, Padre amado, para ser instrumentos tuyos, bendito Señor, allá en ese lugar donde nos desarrollamos como personas en el día a día. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me les bendiga, que la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Un abracito para todos. Chao, mis amados, bendiciones.